Durante muchísimos años, los virus fueron muy esquivos para la ciencia, dado su pequeño tamaño, y no se sabía con exactitud qué era lo que ocasionaba ciertas enfermedades. La palabra virus deviene de la palabra veneno o de la palabra toxina. Hoy los conocemos mucho mejor y sabemos con bastante claridad cómo se comportan, qué pueden hacer y de qué están compuestos. El virus pertenece dentro de lo que son los microorganismos, y son los más pequeños, son entre 10 nanómetros hasta puede ser 300 nanómetros el tamaño, y son 100 veces más pequeños que las bacterias. No pueden ser vistos a simple vista en un microscopio óptico como lo vemos en los trabajos prácticos del laboratorio. Tienen que ser vistos en microscopios electrónicos de barrido, que son especiales. Siempre hay una controversia en que si son organismos vivos o no, porque ellos se los consideran unos parásitos intracelulares que sí o sí necesitan estar dentro de alguna célula. Esa célula ya puede ser animal, vegetal o humano. Los virus están compuestos por proteínas que le envuelven, que forman una cápside. Algunos pueden ser virus envueltos, otros no. Tienen diferentes formas, que pueden ser icosaédrica, helicoidal, y tienen una conformación de un genoma que es lo que les diferencia entre unos virus y otros. Esos genomas pueden ser de tipo ARN, que es ácido ribonucleico, o ADN. Y a su vez dentro de eso se clasifican según una clasificación que se llama de Baltimore, si son ADN de doble cadena, simple cadena, ARN de doble cadena, simple cadena, polaridad positiva, negativa, y de esa forma entre ellos se diferencian. Algunos virus pueden ser envueltos, otros no, y esa envoltura está compuesta por aminoácidos que forman proteínas, que le cubren a lo que es la siguiente, que es la cápside, que le cubre y le protege al genoma, que es su material genético. Hay algunos virus que pueden estar en una célula, pero están multiplicándose constantemente, pero se encuentran latentes. Por ejemplo, el virus del herpes, que él se encuentra latente, no reproduciéndose constantemente, pero dada una situación, que puede ser de una inmunidad, empiezan a reproducirse. El virus del dengue es un virus, ahí sí se lo clasifica de tipo ARN, su genoma es ARN, y a su vez se clasifican en 4 serotipos. Esos serotipos de clasificación se debe a su conformación del genoma. Entonces como tienen algunas proteínas no estructurales que varían entre ellos, se logran clasificar en serotipos. Hay 4 serotipos, el serotipo 1, 2, 3 y 4, que circulan y pueden infectar obviamente al mosquito, y el mosquito así al humano. La diferencia entre los serotipos también tiene que ver con la infectividad y lo que puede causar en el ser humano. Por ejemplo, el serotipo 4 estamos viendo, se está reportando de que los síntomas en el ser humano es más vómito y diarrea. En cambio el serotipo 1 es más bien la fiebre, sí, el dolor ocular y todo el rash cutáneo. Pero eso no quiere decir que también pueda dar vómitos el serotipo 1, pero eso también depende. Pero generalmente se pueden diferenciar entre eso. También se diferencia por dónde circulan, por las zonas geográficas, y también el serotipo 3 es el que se considera como inmunológicamente el más agresivo. El cuerpo humano, ante la presencia de un virus del dengue, ya sea serotipo 1, 2, 3 y 4, lo que genera a partir de aproximadamente 10 días de iniciado el reconocimiento de que hay un cuerpo extraño en el cuerpo humano, genera anticuerpos. Esos anticuerpos se los considera de tipo IgM, que son los primeros anticuerpos en defensa a eso extraño, que en este caso sería el dengue, el virus del dengue. Después de pasados unos días, de 15 días,
pero si bien se inicia a partir de los 12 días aproximadamente de exposición a ese virus, el cuerpo ya empieza a generar otros anticuerpos que se llaman anticuerpos de tipo IgG, que se los consideran de memoria. Entonces, cuando esos anticuerpos se generan, uno puede decir que uno está evolucionando bien, atacando en defensa a esa exposición de ese virus. El primer contacto del ser humano con el virus, en este caso del dengue, a partir de los 5 días de la picadura del mosquito, aproximadamente a los 5 días comienzan a aparecer los signos y síntomas que son fiebre alta, mialgia, dolor retrocular, puede doler todo el cuerpo y también luego pueden aparecer el ras cutáneo. En esos periodos de días que son desde que se picó hasta que aparecen los signos y síntomas transcurren aproximadamente de 7 a 10 días, en donde por técnicas del laboratorio que el bioquímico lo realiza, por eso es muy importante la ficha epidemiológica, y cuando el médico le pregunta ante la consulta, cuando acude un paciente con esos signos y síntomas, desde cuándo tiene fiebre, por ejemplo. Entonces, es ahí donde se evalúa que detectar en ese suero del paciente, en la muestra que se le toma al paciente. El médico solicita un análisis de sangre porque sospecha que es dengue. Pero dependiendo del tipo de evolución, me refiero a desde cuándo tiene fiebre, o si recién ayer tuvo fiebre y hoy ya me hacen la técnica en laboratorio, las técnicas pueden no detectar, por ejemplo, el antígeno NS1 porque todavía esa persona no tiene una alta carga viral que pueda detectar. El antígeno NS1 es la partícula que conforma la envoltura, es una proteína que conforma la envoltura del virus. Se llama así antígeno NS1, pero puede detectar de los 4 serotipos. Otra técnica que puede ser posible para detectar en esa fase de la toma de muestra y de la enfermedad es por biología molecular, que es la RT-PCR, que es una técnica que se llama retrotranscripción por la polimerasa reactiva. Eso detectó el genoma del virus, en la cual también podemos clasificar en diferentes serotipos, si es serotipo 1, 2, 3 y 4. Si el paciente sigue con los signos y síntomas, se le recomienda que si le dio negativo, concurra a los 15 días posteriores para hacerse otra toma de muestra, porque uno puede detectar los primeros anticuerpos de las defensas, que son los anticuerpos de tipo IgM. Hay personas que no tuvieron signos y síntomas, pero en su entorno familiar o vecino cercano ha tenido dengue, y existe sí la posibilidad de tener dengue asintomática, sin ningún síntoma. La única forma de saber si uno tuvo exposición al dengue es detectando el tipo de anticuerpo es IgG, que es el anticuerpo de memoria que nos queda para el dengue. Lo único que no se va a poder saber es a qué serotipo estuvo expuesto.